Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: ven a trabajar a la viña. Él le contestó: no quiero. Después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. Nuestro deber es hacer la voluntad de Dios. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, martes 13 de diciembre, año 2022. Hacer la voluntad de Dios. La cantidad de personas que han llegado a ser declaradas santas, santos, la cantidad de personas que han derramado su sangre por defender la fe y la causa de Cristo Jesús, perfectamente se puede decir que son personas que hicieron la voluntad de hoy. Nuestra santa de hoy hizo la voluntad de Dios y se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Defendió hasta el último momento su fe, lo que la persona cree y lo que la persona está convencida. Ahí es donde está el gran secreto de hacer la voluntad de Dios. Santa Lucía es nuestra santa para hoy. Es patrona de la visión y su fiesta es todos los años el día 13 de diciembre y se le presenta frecuentemente sosteniendo una bandeja con 2 ojos, porque según la tradición, la santa perdió sus ojos al proclamar firmemente su fe. A las personas ver que ella no cambiaba de opción, no renunciaba a su fe católica cristiana, entonces le quitaron los ojos, pero ella siguió adelante. Dios le dio la gracia de la visión. Nuevamente nació y murió en Siracusa, en Italia, una mujer brillante en sus virtudes, por ejemplo, la sencillez, la humildad, la honradez. Es tan brillante Santa Lucía como mujer, como persona, como creyente y como santa. El Papa San Gregorio en el siglo VI colocó el nombre a 2 conventos femeninos que él mismo fundó, conventos Santa Lucía. ¿Cómo hay que aprovechar la santa de hoy para aprender? Una mujer maravillosa cuidó de su mamá, la encomendó en una terrible enfermedad a otra santa y defendió la fe hasta el último momento. Fue atormentada para obligarla a rendirle tributo a dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en la fe. Santa Lucía hizo la voluntad de Dios. Nuestro tema para hoy es el tema de hacer la voluntad de Dios. Ya la santa nos lo demostró, Santa Lucía. ¿Qué dice el Evangelio acerca de hacer la voluntad de Dios? La Santa Biblia pone como 2 pensamientos para que la persona reflexione desde la palabra de Dios. ¿Quién hace la voluntad de Dios? La primera persona dice: sí voy, le hago el favor. Pero le dijo, él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y dijo: bueno, sí, voy a hacerle el favor, hago la voluntad de todas maneras. El segundo le dijo lo mismo, él le contestó: voy, Señor. Se comprometió, pero nunca llegó. La pregunta es: ¿cómo hace una persona para hacer la voluntad de Dios? ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿Será que la conversión tiene que ver con la voluntad de Dios?
Si una persona no logra convertirse, cambiar su manera de ser, nunca logrará hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hace una persona para convencer a Dios que desea hacer la voluntad? ¿Diría sí o diría no? El Papa Emérito Benedicto XVI enseña que el Hijo de Dios tiene preferencia por aquellas personas que se convierten y aceptan con humildad el llamado de Dios a hacer su voluntad. Luego hay una conexión entre que la persona se convierta, le baje al tono, deje el orgullo, la prepotencia, se convierta y haga la voluntad. Dice el Papa Emérito: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, citando la palabra de Dios, sino que háganlo con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos. Esos son los sentimientos de Cristo. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Ahí podemos sacar la primera conclusión. No hace la voluntad de Dios la persona que lo hace por rivalidad, por vanagloria. No es cierto. No hace la voluntad de Dios. Una persona orgullosa y prepotente, imposible que esté haciendo la voluntad de Dios. Una persona que esté como guerreando con otra y quiere ser mejor que otro, está perdiendo el tiempo. En la materia de religión, eso no es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la respuesta la tiene el apóstol San Pablo en esa carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol dice que sean constantes en orar, denle gracias a Dios. La voluntad de Dios está en que no apaguen el espíritu, no desprecien el don de profecía, sino que se queden con lo bueno, guárdense de toda maldad, eviten hacerle el mal a cualquier persona. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y para poder hacer y atinar a la voluntad de Dios, la persona tiene que convertirse, porque puede caer como en la falsa proposición de que ser caprichoso es dar la voluntad de Dios, llevarle el capricho a los demás como que eso es hacer la voluntad de Dios. No es hacer la voluntad de Dios. Quien desee gozar de la dicha de Dios debe primero hacer la voluntad, y para hacer esa voluntad, escuchar la palabra, recibir la palabra, contemplar la palabra, pues el mismo Dios dice: el que escucha la palabra y la pone en práctica se parece a una persona que edifica su vida sobre la roca. Lo mismo Dios recomienda escuchar la palabra, recibir la palabra, contemplar la palabra y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Cada persona debe aprender a hacer la voluntad de Dios. El deber de nosotros es hacer la voluntad de Dios. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, la respuesta es muy fácil. Es el capricho o el creer que el ser humano está caminando según la ley de Dios y está equivocado. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.